por invitarme y espero que les guste este tópico que es relativamente nuevo en el Perú y personalmente a mí me da la satisfacción de poder contarlo porque es una aventura, es como una montaña rusa. Primero un poco de mí. Soy responsable, como les comentó Alexandra, responsable del área de innovación, una nueva área creada este año en Telefónica del Perú. Mi rol principal es diseñar e implementar la estrategia de innovación que se quiera hacer para la operación de Movistar. Yo soy ingeniera industrial de Perú y tengo un MBA del MIT. Y como cosas de hobby, me gusta realmente caminar y viajar y estar en diversidad. Creo que la primera pregunta es, ¿qué entienden por innovación? Y me gustaría acá escuchar las primeras percepciones que ustedes me puedan brindar, porque en el recorrido que he tenido en este año hay muchas definiciones de innovación o hay muchas percepciones de innovación o interpretación de innovación que no necesariamente se acercan a lo que realmente nosotros hacemos en el área. Entonces, a mí me gusta la dedocracia porque a veces somos un poco tímidos y me gustaría saber tu opinión sobre qué entiendes por innovación en una palabra. Sí. Crear, ¿no? Tener creatividad, buscar siempre hacer mejor las cosas. Una palabra, ¿no? Cambiar. Ya. No, ya lo dijo. Señor C. Cambio. Sí, muy bien. Por ahí en el medio, está muy atenta. Yo diría cambio sostenible. Benchmarking, ya. Renovar. Cambiar para mí. Lo dice rápido. Ya, perfecto. Mejora. Mejora. Chévere. Renovar. Exacto. Palabra. En parte, la innovación incluye eso. Pero también quería tomarme la pausa de decir, nos confundimos a veces con inventar, que es crear. ¿Qué incluye invención y qué es innovación? Y una definición súper práctica que a mí me ayudó a aterrizar todos estos conceptos etéreos era: nosotros conocemos la computadora, la PC, ¿cierto? Esa fue una invención, porque no había nada de eso y se creó un nuevo mercado. Es crear, invención es crear, uno puede crear muchas ideas. Y finalmente en el caso de la PC se hizo mucho dinero. Pero innovación es distinto. Innovación es reinterpretar aquello que existe. Y el mejor ejemplo que les puede ayudar a diferenciar estos dos conceptos es el iPod. El iPod, antes del iPod estaba el Walkman, ¿cierto? No sé si ustedes tenían su Walkman de Sony. Yo llegué a tener un Walkman de Sony. Pero fue reinterpretar aquello que ya existía, conectando a que un usuario lo usase. Entonces la innovación es reinterpretar aquellas cosas, pero que finalmente sean usadas, que finalmente sean, que trasciendan. Y otra definición más clara de innovación es pensar y actuar, no solamente crear, es hacerlo, implementarlo, pero de una manera diferente, ¿sí? Y que sea útil y efectiva. O sea, al final del día innovación es cuando alguien lo usa. Uno puede crear muchas cosas, pero si tú no lo usas o la mayoría no lo usa, se queda en una creatividad, en una idea bonita, pero no en algo diferente, disruptivo como la innovación. Y ustedes hablaron de cambio. Sí, la innovación es el cambio constante. Y estos dos gráficos ejemplifican lo que sucede en las corporaciones, porque mi tema es innovación en las corporaciones. Es que el típico profesional que tiene una idea disruptiva va y le presenta a su jefe y su jefe le diga: tu propuesta es muy innovadora, pero me temo que no la podemos usar. Porque no hemos intentado esto antes, con lo cual sigamos haciendo como siempre lo hacemos. Entonces ahí hay paredes. Y la innovación es eso, te tienes que chocar con diferentes paredes. Puede ser tu par, puede ser tu jefe o puede ser el dueño de la compañía.
Y también está, por otro lado, hay una dualidad. Cuando tú trabajas, cuando haces innovación en la empresa, tienes el afán de hacer algo diferente, pero la alta gerencia también quiere magia, ¿no? Dice, ¿por qué qué pasa si no hacemos nada y de pronto aparece algo mágico que sea innovador? Ya, eso no sucede, lo tienes que hacer, lo tienes que experimentar. Ahora la siguiente pregunta, ya, es súper bonito lo que es innovación, lo que incluye crear, incluye derribar distintas barreras, pero ¿por qué una empresa debería innovar? Y lo que sucede en el mundo es que hay todo un desarrollo acelerado de tecnologías, como la robótica, como la biotecnología, la nanotecnología, la neurociencia, la energía, la computación en sí, que se están acelerando. Entonces, antes solamente veíamos la industria de la computación, cómo fue yendo paso a paso hasta llegar al punto de decir el Internet de las cosas, pero ya no solamente es la computación, es todos los sectores tradicionales científicos que teníamos que se están acelerando. Y se aceleran por esto de acá. Y esto es súper interesante de entender. En la medida que estas industrias o estas tecnologías se conviertan en información, empiezan a haber nuevos descubrimientos o nuevas cosas disruptivas que salgan. Y por otro lado, como estas áreas se están digitalizando, se están volviendo en información y se digitalizan, entonces las personas pueden hacer disrupción de esa área en particular, y ahí les voy a dar más ejemplos. Se monetiza y se democratiza, es decir, al final está el uso de cualquiera. Entonces tenemos por un lado que las industrias, como las que les comentaba, se aceleran, ¿no? Y la empresa en general, y esto es a nivel mundo, no solamente se dedican a hacer el enfoque acá, en el horizonte 1, donde es optimizo, expando mi negocio actual, pero me dedico en el corto plazo. Y cuando digo corto plazo es siempre el resultado año a año. Pero para que una empresa crezca, sea sostenible, tiene que pensar en el mediano plazo y en el largo plazo. Y en teoría, la teoría dice que obviamente en el largo plazo tú empiezas, o sea, si tú te pones a pensar en el largo plazo, ya te pones a validar nuevos conceptos de negocio, nuevos modelos de negocio, no es la forma radical en la que estabas pensando, y luego te pones a pensar ya en el mediano plazo cómo voy a validar estos conceptos que me pensé que aquí a 10 años o 5 años voy a empezar a explorar. Ya en el mediano plazo empiezo a validar cosas que quiero en 2 años poner en el mercado. Y finalmente hay otro grupo de la empresa que se dedica a los resultados, porque al fin y al cabo, yo como persona que me dedico al largo plazo no puedo subsistir si no hay nadie que se dedique al corto plazo. Pero lo que sucede en las empresas es que la mayoría de las personas viven pensando en el resultado y no tienes espacio, y suelen decir mi día está full, no tengo para pensar, me demoro más en hacer los datos o en hacer los cálculos, no tengo tiempo para innovar. Y es ahí porque es necesario tener un grupo de personas que se aparten de la operativa diaria para empezar a hacer la creatividad, para empezar a lidiar con la variable constancia, para variar con la variable incertidumbre, para ir al jefe y decirle tengo esta idea innovadora y te la rechacen. Necesitan ese grupo. ¿Por qué? Porque la empresa no va a subsistir si no hay personas viendo este horizonte. Y hemos visto que empresas que no han pensado en esto se han muerto, ¿no? O sea, Kodak se murió, Xerox también no resalta. No sé si escucharon, hay una universidad que se llama Singularity, que justamente estudia todas estas nuevas tecnologías para poder acelerarlas en beneficio de cambiar el mundo. Y hacen unos programas
donde invitan a los distintos directores, gerentes generales de las compañías más grandes de Estados Unidos o del mundo en general. Y los reúnen y les presentan todos los nuevos cambios que han habido en estas áreas de conocimiento, ¿no? Nanotecnología, computación, robótica, lo que fuese. Y les dicen, oye, ¿tú sabías de todos estos cambios? El 75% de todas las personas que van a estas reuniones anuales no tienen idea de estos desarrollos o proyectos que se estaban haciendo. O sea, es tan continuo estos cambios que se dan en estas industrias que si no te mantienes actualizado, realmente tu estrategia simplemente ya pierde validez. Ya pierde validez. Siempre después de estas sesiones le vuelven a preguntar a estos mismos ejecutivos, y ya tienes idea con todo lo que has vuelto a revisar este año, ya tienes idea de lo que vas a hacer en los próximos años. Por lo menos el 80% más o menos la tiene clara de qué va a hacer en los próximos 2 años. Y el 100% ya la tiene clara qué va a hacer en los próximos 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué debemos innovar? Porque este avance o esta evolución acelerada de las tecnologías se están convirtiendo en amenazas, que si una persona que maneja una empresa no la ve como oportunidades, simplemente te quedas como parte de la historia. Yo quería traer aquí el tema de este señor de aquí que tiene un montón de inversiones en distintas empresas de tecnología recientes que se forman o que tendrán menos de 5 años de creación, y él dice, al final el software se comerá al mundo, en todos los sectores, porque en la medida que volvamos todo esto en información y lo subamos y se vuelva democratizado y chicos o señores puedan usarlo, simplemente el rol que tenía una compañía empieza a cambiar en la sociedad. Entonces, simplemente está como ejemplo, ¿no? Cómo ha venido evolucionando una industria que para muchos era súper tradicional, ¿no? La de la medicina, la de la farma. Empezaron con los antibióticos, de ahí fueron descubriendo las vacunas, de ahí se fueron metiendo poco a poco en modificar los genomas, y ahora todo eso lo llevan a aplicativos, lo llevan hasta convertir en un equipito el reemplazo de tu doctor. Esto de acá, por ejemplo, hay un concurso para que un grupo de personas invente o cree un aplicativo que sea capaz de hacer el diagnóstico de por lo menos 10 doctores. Entonces, en el futuro ya no necesitarías ir a tu doctor, porque ya tendrías tu equipito para verificar cuál es tu diagnóstico. Y aunque sea más futurista, y era una broma que a mí me pareció muy simpática, fue, si fueras un hipocondriaco, te tendrías que comprar 2 equipitos, ¿no? Y así sucede en todas las industrias que les mencionaba. ¿Y por qué les decía que la democratización también es parte importante en el buscar por qué innovar? Porque ya no solamente va a innovar el que es la corporación, que es tu par. Puede innovar una persona con... ¿Cuántos años tenía él? Cuando él hizo esto, creo que tenía 15 años más o menos. La historia de él es bien interesante porque su motivo de hacer un descubrimiento para detectar si tienes cáncer en el páncreas fue: mi tío murió de este cáncer y fui a descubrir en el Wikipedia por qué no se pudo detectar su cáncer. Porque las medidas para detectar el cáncer son bien inexactas. Y él se preguntó, ¿y por qué las medidas son inexactas? Y empezó a investigar en el internet. Él dijo, todo lo que yo encontré fue mis mejores amigos, Wikipedia y Google, ¿no? Y investigó y dijo, ya tengo mi experimento. Hizo un experimento, se fue y escribió cartas a los distintos laboratorios en Estados Unidos para que le permiten y le presten un laboratorio donde pueda testear su invento. Creo que mandó como 100 o más de 100 cartas a distintos laboratorios, solamente le respondió uno.
Y en ese uno, que si no me equivoco fue prestigioso el Hopkins, no me acuerdo bien, fue todo así, humilde, ¿no? Oye, soy un chico que quiero testear mi invento. La cosa es que le dieron el laboratorio y cuando él iba a explicar al que le dio el acceso al laboratorio, le dijo, espérate, voy a llamar a todos mis especialistas para que te escuchen. Porque al final el chico lo que había hecho era creado una manera de testear súper rápido si tienes cáncer pancreático. Entonces, fue como rompiste el paradigma de que no tenías que haber ido a la universidad, no tenías que haber ido o tener tantos años de experiencia en el laboratorio, porque investigaste, simplemente te hiciste la pregunta y simplemente fuiste a la misión de descubrir la causa o descubrir si tenías cáncer pancreático. Entonces, para una empresa ya las amenazas de conocimiento de quitarte el mercado vienen ya no solamente por industria, sino vienen por generaciones, ¿no? Otro caso era esta chiquita que les enseñaba a los chicos de laboratorio cómo hacer los testings en las pruebas en laboratorio, ¿no? Pero ella aquí en esta foto está enseñando el resto. Eso era lo más interesante. Cuando yo vi al inicio, yo pensé, mira, le están enseñando, están haciendo un juego en el colegio, ¿no? Pero no, ella era la que estaba enseñando su nueva metodología que había descubierto. Entonces, lo que sí quisiera que se lleven de por qué es necesario innovar a nivel, más allá del nivel corporativo, sino en general, es por la aceleración de estas industrias. Si antes nos tomamos de la PC al internet 20 años, ¿no? Creo que la PC se inventó y se hizo usable creo en los 80s o finales de los 70, y ya internet lo empezamos a tener, por lo menos creo que en Estados Unidos a los comienzos o finales de los 90. Esos años, esos periodos se van reduciendo, ¿no? Después del internet, ya todo lo que viene sobre el internet te toma que 5 años, 10 años y se va reduciendo. Imagínense lo que sucede en las otras. Entonces, la hipótesis es que en todas estas industrias ya han hecho su primer experimento, ya han pasado su primera invención. En el caso de la robótica ya saben cómo hacer brazos, se dicen mecánicos, y ahora ya tienen las aplicaciones y ahora ya puedes tú tener sensor, desde una computadora puedes manejar el sensor de tu ¿no? De tu brazo. Y es esto vitalmente la razón por la cual te replanteas ¿debo hacer algo yo como empresa? Porque esto de aquí son grandes oportunidades que con las capacidades de recursos económicos, personas, conocimiento de mercado, el nivel de distribución que tenga una empresa, se pueden hacer cosas muy interesantes. Si tienen preguntas, por favor, siéntanse libres de hacerlas. De repente también, desde el lado académico, también se preguntan por qué es necesario innovar. Porque al final una universidad, sea privada o pública, tiene los mismos motivos para. Al final tú tienes una misión que cumplir en esta sociedad. Entonces siéntanse libres de participar y aportar, porque realmente la diversidad de ustedes apoya a que hagan mejor también mi trabajo. Un poco de contexto de cómo estamos en términos de innovación. ¿Ya? En el Perú no estamos tan bien que digamos, comparado con los otros países de la región. Y este indicador se basa en dos componentes. En los componentes que hiciste en el pasado, ya, es decir, cuánto invertiste en tus capacidades de infraestructura, cuánto hiciste en inversiones de investigación y desarrollo. Esa es una componente. Y la otra componente es de aquello lo poco o mucho que hayas invertido en el pasado, que has hecho hoy para tener un resultado mañana. Es decir, si hace 3 años invertiste en I+D, ya con esa plata de I+D, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el resultado?
Y al final son como numerador-denominador, se divide. Entonces, la relación que nosotros tenemos no es la más óptima, lo cual nos da una gran oportunidad para hacer desde varios sectores la innovación y poder mejorar ese indicador. Y quería traerles acá, realmente son algunos ejemplos de lo que se ha hecho en innovación en el mundo. En el mundo, las empresas tradicionales, no sé si alguno tiene un refrigerador General Electric o una cocina General Electric, bueno, una empresa así de grande y tan corporativa, lo que identificó era que necesitaba más gente que le dé ideas, ¿ya? Porque su gente de adentro no necesariamente le estaba dando esa visión diferente, esa visión que lo rico de la innovación es cuando puedas tú conectar distintas industrias o distintas aplicaciones, porque es la reinterpretación de aquello que tú sabes que es, pero lo haces pensando en otro contexto, y ahí realmente se va dando las innovaciones. Entonces, en el caso de General Electric, hicieron eso. Se hicieron una alianza con distintas empresas de diseño y le dijeron: en mi plataforma, dame todas las ideas posibles para yo poder innovar, y las mejores yo las voy a llevar a cabo, ¿sí? Y hizo esto de acá que me parece a mí muy divertido, porque para mí General Electric es el típico corporativo americano, ¿no? Saco, corbata, y acá ya le está dando un aspecto muy lúdico, que es muy diferente. Había un caso muy interesante que a mí me gustó. General Electric en Estados Unidos también vende estas cámaras grandes para hacer las tomografías, ¿ya? Y decía: oye, ¿por qué mis ventas no suben, no? O sea, ¿cómo hago para que las ventas de estas cámaras tan grandes, que en realidad es una inversión súper grande hacer estas cámaras, ¿cómo hago para que esto se incentive? Entonces General Electric lo que hizo fue: ya voy a investigar dónde usan estas cámaras, quiénes usan estas cámaras. Y en esa época las personas que usaban más estas cámaras eran niños. Entonces él dijo: oye, yo voy a crear una experiencia para estos niños. Yo no solamente le voy a vender al hospital la cámara, yo le voy a vender al hospital la experiencia de dar este examen para los niños. Entonces, a los cuartos donde tú tienes estas cámaras, las puso de diseño, por ejemplo, de el cohete y las estrellas, el mundo espacial. Al otro le puso el concepto de un viaje por el río. Le puso experiencias. ¿Por qué? Porque él decía: oye, los niños cuando se van a hacer van a tener estos exámenes, van a tener una experiencia traumática, porque tú vas a descubrir no necesariamente algo bueno, vas a descubrir si tienes algo malo. Y lo que hacía General Electric es vendía todo el concepto del hospital, porque la promesa para el hospital es: van a venir niños a ti, no a buscar que le digas qué tiene de mal, sino que su aventura de buscar qué tiene de mal va a ser lo más placentera posible. Y con esa innovación de reinterpretar, no hizo nada diferente en su máquina, realmente hizo diferente al ambiente, lograron aumentar sus ventas, ¿no? Los hospitales ya les pedían ya el concepto. Tú cobrabas más por el concepto que por la máquina en sí. La máquina se volvió como la impresora en nuestro caso, ¿no? Y la pintura se volvió como el cartucho. Otro ejemplo que me pareció muy simpático fue el de la empresa Adobe. ¿Quién no conoce, quién no ha usado los PDFs, no? Esta empresa se puede decir que es tecnológica, pero al final su producto viene a ser el mismo. Son herramientas para que edites tus documentos. Eso es. Y él decía: ¿cómo creo innovación en una empresa tecnológica? Y esta persona creía que la innovación viene dada con la libertad. Es decir, tú no puedes pretender. Él puso una frase que a mí me dio mucha risa. Tú no puedes pretender y decirle a un empleado que haga innovación. Es como pedirle a ese empleado: enamórate de esta otra persona. No se da. El amor simplemente no se crea así. Es simplemente: ¿te gusta o no te gusta? Y como él sentía que en la empresa no podía obligar a las personas a hacer innovación, él lo que propuso fue abrir un canal donde los empleados, como personas de afuera,
también ingresen sus ideas. Y él lo que iba a hacer era hacer un fondo de, o sea, les iba a dar dinero para llevar y materializar estas ideas. Y creó lo que se llama, si no me equivoco, les daba $1,000, sí, les daba $1,000 para que desarrollen su pequeña idea, pero para que se den cuenta los empleados de que se podía hacer sus propios proyectos. Era un tema de, si tú estás enamorado de hacer esta idea, hazlo y te voy a dar dinero para hacerlo. En este caso no había un área de innovación, un equipo de innovación como el que tengo yo. En este caso él era el director de orquesta y los que tocaban la orquesta eran las distintas personas de la compañía que se motivasen a hacer algo diferente. Ya, ¿qué tenemos aquí? Y me falta próximamente llenar el TLS, ¿no? Casos de innovación que tenemos en el Perú, más representativo y que han llegado a ser mención de revistas reconocidas como el Harvard Business Review, ¿ya? Es lo de Innova School. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar o conocer o escuchar sobre Innova School. Justo yo fui a una feria de innovación del Interbank o del grupo Intercorp y me sorprendió porque distintas empresas del grupo mostraron su proyecto y ahí me contaron cómo era todo este proceso que ellos habían hecho en estas escuelas. Ellos habían cambiado el sistema educativo de los colegios, del colegio en sí. Todo su currícula estaba orientada a que los alumnos sean diseñadores desde pequeños, es decir, orientarlos para que al final del curso tengan un proyecto que era diseña o construye o haz tu experimento, pero basado en específicamente hitos que uno no necesariamente recibe en la época de colegio. Incentivaban todo el tema de debate, cosa que no necesariamente se da en el colegio. El tema del escenario donde estudias, ellos dijeron, mira, nosotros no vamos a ser como los típicos colegios, nosotros no vamos a generar filas, ¿no? Donde lo que tú haces o lo que tú incentivas es escuchar. Lo que nosotros vamos a hacer es rediseñar cómo nos vamos a sentar, y se van a sentar en círculo, porque lo que promovían era trabajo en equipo. Porque cuando tú hablas y te obligan a hablar, tú empiezas a construir ideas y a debatir y a intercambiar ideas. El otro que sí me llamó la atención y que yo no tenía mucha idea hasta que fui a verlo fue el rediseño del concepto de cine. En Cineplanet decían, oye, la industria del cine está como que es la misma, no tenemos nuevas experiencias, ir al cine, cómo aumentamos las ventas del cine, el cine ya no es divertido, hay muchas colas, mi competidor es Netflix, mi competidor es el video pirata, ¿cómo hago o cómo promuevo? Y yo me enteré justamente de este proyecto, que fue el proyecto Chaplin, que era rediseñar la experiencia. Y acá lo que hicieron fue, oye, el que menos se queja de ir al cine son las colas, ¿no? Y a veces el que ha ido a Cineplanet un poquito más seguido, en mi caso, en mi época de universidad, yo iba muy seguido, no podía pagar con tarjeta de débito ni menos de crédito. No había esa opción. Y lo que ellos hicieron fueron crear estos módulos para que la gente interactúe, porque lo que también nos sucede es que cuando vamos al cine no necesariamente sabemos qué película ver y hacemos que la cola sea más larga y esperemos más. Entonces ellos crearon estos módulos para que las personas interactúen con las películas que quieren ver, y si desean pagarlo, simplemente puedan hacerlo. Pero no solamente se fueron con el problema más visible. El problema más visible era en las colas, pero el segundo más problema es que en el cine no necesariamente tenías el espacio. No sé si les ha pasado que cuando iban a ver una peli no tenían dónde sentarse necesariamente. No había espacios para simplemente ser.
Y lo que hizo en este caso Cineplanet fue crear muchos espacios, así, demasiados espacios, para que las personas esperen, pero que sea de una manera lo más lúdica o divertida posible. También decían, oye, es verdad, hay muchas colas, las personas no saben qué película ver, voy a crearle una mini experiencia de la película que vas a ver. Y crearon este concepto de aquí. Este aquí. Entonces, si tú vienes, y perdónenme, si tú vienes acá, te paras, ves la película, pero escuchas por este pequeño domo, escuchas lo que pasa en la película. Te crea a ti, personalmente a ti, si realmente te gusta esa película y digas, ok, quiero ver esa película y me voy y pago la película. Otro cambio que hicieron fueron que las gaseosas no estén dentro del sitio de la cafetería, o sea, de la confitería, mejor dicho. Ellos decían, ok, el segundo problema más visible es que hay colas en la confitería y no muchas personas quieren comprar porque hay demasiada cola. Y obviamente acá hay maquetas. Lo que hicieron fue sacar las máquinas de gaseosa y las pusieron afuera, ¿no? Y hubieron muchos pero, como siempre hay cuando haces una nueva innovación. ¿Qué pasa si la gente toma 2 veces? ¿Qué pasa si la gente toma más de 2 veces? ¿Qué pasa si la gente no lo entiende? ¿Estamos dando el mensaje correcto? ¿Qué mensaje que le queremos dar? Al final prevaleció el mensaje de confianza. Y sacaron las gaseosas y al comienzo, cuando empezaron a hacer las mediciones o las validaciones de cómo la gente actuaba, la gente recibía su vaso de gaseosa, se ponía a pensar porque dice, ¿por qué me das el vaso? Llegaba acá y veía si había una cámara y de ahí se servía. Esto de acá es un ejemplo de innovación en producto, ¿sí? Y una innovación en términos de experiencia, porque lo que hace aquí es, si tengo que ir a un cine y quiero tener estas comodidades, yo quiero ir a un cine como este. Ahorita está en el prototipo. Si quieren pasearse por el Cineplanet de primavera, esto está acá. Yo le hago cherry a intervalo, ¿no? O intervalo. Y mi último tema, pero creo que tengo bastante tiempo, ¿no? Sí. Ya sabemos qué es innovación, ya sabemos por qué queremos innovar, más o menos. Sabemos qué han hecho en otras empresas tradicionales, no tradicionales, haciendo cambios en productos o recibiendo nuevas ideas para hacer cambios en productos, creando nuevas experiencias, porque no necesariamente es cambiar el producto, sino es cambiar la sensación que este producto te genera a ti como usuario final. Pero ya, ¿cómo esto lo traduces en hacer innovación en una empresa? Y para eso les comparto que la innovación se puede hacer en un montón de cosas, ¿sí? Una empresa tiene el modelo de cómo hacer dinero. Tiene todo un sistema de distribución, tiene una estructura, un organigrama y tiene procesos. Esto se podría decir como el esqueleto de una empresa. Luego, una empresa tiene un producto en sí que ofrece y este producto tiene servicios o tiene un ecosistema alrededor. En el caso de Cineplanet es la confitería, ¿no? La empresa también ofrece, adicionales a productos, ofrece servicios. Estos servicios se venden a través de canales, tiendas, ¿no? Internet. La empresa tiene una marca que también la construye en el tiempo y finalmente tiene una experiencia cliente, porque lo que yo quiero como empresa es que tú te sientes bien con mi producto y que yo te pueda acompañar a ti en el uso que tú des del producto que yo te dé.
Entonces, estas son las 10 cajitas que uno se puede pensar y puede decir, ok, se puede hacer innovación en estas cosas. Y acá traje ejemplos como para que nos permitan ver dónde se aplica. Por ejemplo, el caso de modelo de negocio se aplicó en Netflix. Netflix, no sé si la mayoría conoce aquí, ¿sí? ¿Hay uno que no? ¿Todos sí? Ya. Netflix antes lo que hacía era te vendía el CD. Netflix era la competencia de lo que en la cadena americana es Blockbuster. Blockbuster, ¿no? Que también duró muy poquito acá. Netflix lo que hacía era, no te preocupes, no vayas a Blockbuster y alquiles ese cassette grande o ese CD. Tú me pides la película y yo te lo envío a tu casa. Y el delivery va a mi cuenta, o sea, el transporte va a mi cuenta. Y así estaba sobreviviendo. De hecho, en el 2011 tenía ese modelo de negocio y de pronto dijo, ¿sabes qué? Hemos cambiado como empresa el modelo de negocio. Ya no vamos a enviarte DVDs. Ahora lo que vamos a hacer es, si tú quieres ver una película, la vas a pagar por internet. Y a los que fueron mis usuarios con este modelo antiguo, poco a poco vamos a ir eliminando ese patrón de uso. En el 2011, yo me acuerdo haber visto en los medios de noticias de Estados Unidos varias protestas de los clientes diciendo, oye, ¿por qué me cambias el modelo de negocio? ¿Quién eres tú para cambiarme el modelo de negocio? ¿Sabías que ahora en Netflix vas a perder usuarios porque simplemente no nos respetas? ¿Ya? Y Netflix tenía la opción de decir, bueno, voy a cambiar esto y voy a hacerle caso a mis clientes, o voy a moderar el patrón de uso de ver video. Entonces el gerente general de esa empresa dijo, me voy a cambiar el patrón de uso, asumo el riesgo, voy a cambiar el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque él ya estaba viendo 5 años todo este flujo de evolución de los videos online. Ahora la mayoría de personas ve una película por internet, sea pagando o sea de gratis, pero ya es algo normal. Esta persona entendió que se venía esa tecnología en poco tiempo, entonces él tomó el riesgo y tomó la decisión de cambiar cómo su empresa iba a generar ingresos. Por eso es que se le dice que hizo una innovación. Primero, cambiando de video, de rentar de video, o sea, cambió la industria por Blockbuster. Y segundo, implementó su modelo de pagar por internet para que veas las películas por ahí. Estructura. Hay un supermercado que se llama Whole Foods, que acá en términos sería el Vivanda, ¿no? O el Bon del caso, donde se concentró en su sistema, que es poquito, pero orgánico. Y se concentró en su nicho. ¿Por qué? Porque quería satisfacer ese tipo de cliente. Y toda su cadena de abastecimiento fue diferente. Otro caso de proceso. Zara. Sí conocemos las tiendas de Zara. Zara lo que tiene es, cada semana o con mucha frecuencia, cambia su inventario. Tú estás en una tienda y las vendedoras lo que buscan es la tendencia de las personas en comprar las cosas. Por ejemplo, yo voy a Zara y se acaban los blazers como estos. Y de pronto se acaba otro modelo, se acaban 2 modelos, y Zara lo que dice es, tiene un modelo de retroalimentación y dice, estos usuarios están usando en Lima tales diseño, con lo cual tenemos que reinventarnos otra cosa. Y Zara lo que hace es diferentes modelos relativamente rápidos lo hacen y te lo traen. Tienen un sistema de distribución bien montado, porque lo que ellos quieren generarte a ti es diversidad y variedad rápida, no quieren repetir. Pero para que se dé eso, tiene que tener un proceso y una estrategia de mover del gráfico, ¿no? Del diseño a la producción. ¿Cuál fue aquí? Un ejemplo en producto. La otra vez me contaron, Nike, siempre los conocemos por las zapatillas. Y
cuando yo conversaba con la gente de innovación que veía la parte de sostenibilidad de la empresa, ya no solamente se dedicaban a las zapatillas, ya no veían a la zapatilla como el producto, sino veían a la experiencia que el usuario iba a tener con la zapatilla. Entonces, la mayoría o la tendencia es que cuando tú vas a correr, te pongas un montón de cositos o cacharritos o equipo para que te midas, para que veas primero cuánto has corrido, si te va a dar un ataque cardíaco, X cosas. Entonces lo que diría Nike es, oye, acá hay que crearle una experiencia alrededor de su rutina de correr. Entonces hizo una alianza. Aquí en Brands, me parece que esto sí es interesante. La película. Lo que hicieron Virgin, que es la empresa de vuelos, si no me equivoco, esta es la de vuelos. Lo que decía Virgin es, yo quiero ofrecer estos viajes cortos a Estados Unidos, baratos, pero que no pierdan esa... Cuando uno dice, ok, voy a por un viaje corto, barato en Estados Unidos, lo que no tienes es espacio y no tienes trago, ¿no? O bebidas. Solamente pagas por que te lleven un bus cualquiera, ¿cierto? Pero él decía, no, acá lo que yo quiero es realmente que mi marca no solamente sea reconocida por viajes cortos o baratos, pero que también dé ese plus de que te puedo dar espacio. Entonces trabajó mucho para que su marca como Virgin sea recordada en esa forma. Aquí acá hay varios casos de, no sé si han escuchado JetBlue. JetBlue es una operadora de aviones que fue exitoso en Estados Unidos por hacer sus viajes cortos pero incómodos, pero viajes cortos y baratos. Y de pronto empezó a operar fuera de Estados Unidos, ahora viene a Perú y viene a distintos países. Pero la marca, la innovación en la marca que ellos hicieron fue: reconóceme como una empresa barata, pequeña, flexible y que te puedo dar los servicios adicionales cuando tú quieras pagar. Esa es una innovación a términos de marca. Ya. Entonces ya les enseñé, ya les di como un resumen bien grande de los diferentes tipos de innovación y algunas aplicaciones que otras empresas han hecho en esos campos. Pero no necesariamente tú tienes que innovar en todas esas cajitas. Tú tienes que empezar a decir dónde innovo, por dónde empiezo. Parte de mi rol es justamente definir por dónde deberíamos empezar la innovación en Movistar. Y una ayuda o una referencia es este radar de acá. Este radar de aquí lo que te muestra es realmente todos los elementos que una compañía tiene. Una compañía tiene una oferta, Está justo ¿no? hablando de eso. Tiene unos clientes. Para atender esa oferta y atender a esos clientes tiene procesos que hacer. Y ven desde ahí. Y la presencia es dónde o cómo lo vendo. Este radar de acá, lo interesante es que te permite identificar dónde tu empresa quiere destacar. ¿Por qué? Porque para hacer oferta y clientes, de repente los puedes usar plataformas o soluciones. Para vender a tu cliente con procesos, tienes que ver cuál es la experiencia de este cliente, qué valor quieres capturar de este cliente con estos procesos. Para saber dónde quieres vender y qué procesos, tienes que saber qué cadena de abastecimiento quieres utilizar, qué organización deberías tener para justamente tener este producto, tener estos procesos para estar en esos canales. En la presencia y la oferta es cuál es tu marca, cómo te van a reconocer, cómo vas a llegar, qué canales vas a usar. ¿Solamente vas a estar en internet o vas a estar en las tiendas o vas a estar en ambos canales? Entonces, este radar de acá lo que te permite es, ya con este canal, identifícame tu empresa, cómo quieres ser reconocida, qué quieres enfocarte en los próximos años.
Un ejemplo es de la cadena de cafés de Starbucks. Ellos lo que valoran más, si esto es el 0, digamos, del 0 al 5, ellos valoran tener una mayor experiencia cliente. No valoran tanto el valor capturado, o no valoran tanto la solución, lo ven como término medio, pero lo que quieren enfatizar es tener, por lo menos a nivel máximo, la experiencia cliente que puedan dar. También quieren tener a nivel máximo ser reconocidos como una marca. Quieren que al final del día las personas sepa Starbucks Café. Y quieren tener presencia. Es que pasando a cada esquina o a cada ciudad, por lo menos haya una cafetería de Starbucks. Y en menor nivel, por ejemplo, la organización no le toman, no es tan vital. Menos la cadena de abastecimiento, menos la plataforma, o en las redes donde las que van a estar. Esta es la estrategia de Starbucks. ¿Quieres estar posicionado aquí? Basándote en lo que quiere Starbucks, tú realmente dices, entonces yo dónde debería innovar, ¿no? Yo dónde ubico en estos tipos, basándose en dónde está tu estrategia, tú defines por dónde comienzas de estas cajitas. Si tomamos el ejemplo de Starbucks, ellos querían experiencia clientes. Entonces yo me dedico a ver esta cajita en detalle. Es decir, ok, yo quiero mejorar la experiencia cliente. Ok, veo el café, cómo el cliente toma el café, por qué el cliente quiere ir a tomar el café, qué hace el cliente antes de ir a tomar el café. Te entras en toda esa experiencia porque al final del día tú quieres crear esta conexión con él, quieres que sea su experiencia más placentera. Y cuando vas a experiencias, tienes que entender el viaje que hace el cliente para decidir tomar un café. Y te concentras y haces innovación, si quieres, en producto, en servicio, en lo que fuese, pero enfocado a ver su viaje. Luego, también quería Starbucks ver presencia en el dónde. Tú tienes que ver, oye, ya, si me voy acá, ¿dónde me debería enfocar el dónde? Muy probablemente en lo que es los canales. Y acá. ¿Y por dónde lo veo? No solamente voy a estar posicionado en las tiendas. Ahora último leí que Starbucks había lanzado un aplicativo en Estados Unidos donde tú podías decir, quiero el café tal, lo quiero recoger en la tienda tal, quiero pagar desde ya. Entonces cuando tú llegues, ya no necesariamente hagas la cola grande que a veces ves, sino que vas y tienes tu espacio de delivery, ¿no? Si quieres te puedes sentar, pero tienes la opción de ir y recoger tu café porque no necesariamente estás pagando por sentarte en Starbucks, estás pagando por tener tu taza de Starbucks. ¿Sí? ¿Haré algo en organización? ¿Cambiaré la estructura? La verdad que no, porque los esfuerzos de la compañía no están mirando en cambiar la organización. De repente, si cambiamos este radar y lo ponemos no a Starbucks, sino lo ponemos a una tienda de retail como, no sé, Totus, ¿no? Pongámosle. Totus tiene que tener los productos y tener recambios de productos. Su punto clave de estrategia es la distribución. Entonces yo como persona que ve innovación para Totus, tengo que ponerme a pensar, ok, ¿cómo hago para mejorar la cadena de abastecimiento? Tengo más proveedores, tengo menos proveedores, tengo los productos que quiero, son esos los productos que debería vender. Si mi estrategia está enfocada en marca, mi innovación tiene que empezar por ahí. Un poco de la experiencia de Telefónica también es eso. ¿Qué quiere ser Telefónica? Quiere ser una telco digital. Si es una telco digital, ¿qué le falta a una operadora de teléfonos para que sea telco digital? Necesita productos, pero para que sea una telco digital también tiene que verse más
más rápida, más flexible. Entonces de repente me tengo que enfocar en ver procesos, para que los procesos realmente sean más fluidos y menos dolorosos como los que tenemos actualmente. Y ahí va a empezar mi punto de partida, es decir, ya tengo diferentes alternativas por donde innovar. ¿Cuál es mi siguiente paso? Pues cuál de esas alternativas tiene mayor impacto en el hoy y en el mediano plazo para poder empezar. Porque una vez que empiezo a explorar más y ahí me vuelvo como un doctor especialista en ese rubro. Y era un poco el cómo empiezo. Cuando yo empecé esto hace un par de meses atrás, me sonaba cliché que todo el mundo me decía no hay receta. Y después de tantos, o esos pocos meses, es verdad, no hay receta. La tienes que ir viendo de acuerdo a la estrategia que quiere la compañía y de ahí tú defines por dónde atacar. Es verdad que lo que yo les puedo contar sería diferente si yo hubiese estado en un área con 4 años de historia o 5 años de historia, porque ya habría pasado la evolución. Me toca ahora a mí iniciar esa digamos, aventura de innovación en Telefónica y hacer un modelo de arranque. Y un modelo de arranque es distinto a un modelo de sostenibilidad, porque el modelo de arranque es poner los pilares para poder hacer que la rueda empiece a correr de manera automática, para poder decir y hacer este proyecto que les comentaba de la persona que trabajaba para Adobe, para los documentos de PDF, y decir, abro un concurso para todo el que quiera y que me den ideas, porque en empresas como las nuestras lo más fundamental es crear esa cultura. Y los 3 pilares claves que yo identifiqué y que de toda la biografía y de todos los referencias que me daban de otras empresas, tanto de aquí como de afuera, era tienes que construir tu cultura. Tenemos que aceptar que las empresas tradicionales no son las Google, no son las Facebook, no son las empresas de tecnología cuyo ADN es distinto. Entonces tenemos que crear una cultura en la cual tú empoderes, des confianza, pero también des facilidades. Porque tú puedes dar la confianza de crea nuevos productos, crea nuevas ideas, pero si al final del día yo no te doy el mecanismo para que las implementes, al final se quedan en muy bonitas ideas. Y no queremos bancos de ideas, queremos bancos de innovaciones. Lo segundo es la estructura. Es cierto también que la innovación viene de abajo para arriba, perdón, de arriba para abajo y de abajo para arriba. De arriba para abajo es para poner el primer pie y el primer granito y decir yo quiero apostar por la innovación y por lo menos pongo un encargado de innovación. Pero esa es la primera parte. No funciona esto o no se hace sostenible si las personas que están en el día a día o en la parte de analistas, jefes, gerentes o lo que fuese, si ellos no se compran la idea de que ellos pueden innovar, no va a ser esto que la rueda camine. No es solamente empujar, sino también es de las dos, es jalar. Y la tercera elemento es el resultado, porque innovación también se da cuando tú puedes medir qué tan efectivo, qué tan útil fue para una persona. En el caso de Cineplanet, ellos hicieron una innovación en producto y en experiencia cliente. Ellos tienen que medir cuántas más personas vienen. Yo cuando fui al Cineplanet vi personas en la cola y vi personas en los módulos. Entonces lo que pasó fue que hubo más afluencia de personas. Los que usaban los módulos eran los usuarios frecuentes y los que usan las colas son las nuevas personas que antes se iban o se quitaban porque tenían mucha cola. Tienen que ver cuánto han aumentado sus ventas de la confitería, porque en teoría ya no te puedes demorar más. La excusa de demorarte más era servirte la gaseosa. Ahora es autoservicio, con lo cual puedes atender a más personas. O sea, cuando naces no caminas, ¿no? Tienes que gatear. Las innovaciones incrementales es como gatear, pero va a llegar un momento que tenemos que hacer ese cambio de gatear a caminar. Y el caminar es como hacer una innovación radical, es enfrentarse, ver cómo conectas estas industrias que les mencionaba para yo poder transformar mi
mi negocio. En mi caso, el negocio de una telco digital. ¿Qué más tenía por aquí? Creo que eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Si tienen preguntas, si no entienden un tema en específico, no sé, podemos aprovechar.